en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos con el estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. Venimos estudiando en esta serie acerca del Espíritu Santo en la revelación bíblica, la unción a partir del número 5 de la serie. Vimos la unción en el número 5, en el 6 el aceite de la santa unción, y hoy vemos el número 7, que es el ungüento superior. Número 7, el ungüento superior. Habremos de recordar que derramar el aceite en la cabeza o en el cuerpo de una persona era una práctica frecuente, bien para la salud, como en el caso, recordamos, del buen samaritano, que derramó el aceite en las heridas del hombre que fue violentado y dejado casi muerto. También era usado como cosmético, y de esta práctica común Dios lo estableció como un acto sagrado de separación para Él, con revestimiento de autoridad y poder,
significando entonces la designación divina para ocupar un lugar especial o cumplir una función. La designación divina se hacía por medio de la unción, y a quien Dios escoge y separa para Él, cuida y protege, como dice el Salmo 105:15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, dice Salmo. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105:15. Cuidado con tocar a un ungido de Dios, a ninguno. Todo creyente ha sido ungido por Dios, por eso debemos honrar, como dice en el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y entre tantas cosas, el que habla verdad, el que no hace engaño, el que no tiene impureza, el que honra a quien teme a Jehová. Y debemos honrar a todo creyente. Simbolizaba la capacitación para el servicio, asociándose con el derramamiento del Espíritu Santo, así como se separaba al hombre para ser rey, sacerdote o profeta. Los ministerios del Antiguo Testamento, por medio del aceite, podría significar también el separar la enfermedad del paciente y entregársela a Cristo. Recordemos que en Santiago 5:14 dice, desde el 13 dice, ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. Está contento, cante alabanzas. Está enfermo, lléveselo a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración se separa por el poder del Espíritu Santo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por su herida fuimos curados, y vamos a orar con convicción de que esto es verdad, y Dios respalda su palabra y respalda tu fe. ¿Sí? Los egipcios desarrollaron ungüentos suavizantes para la piel. Lo aplicaban en la frente con una capa gruesa que se derretía con el calor y corría por la cara y goteaba sobre la ropa, produciendo un perfume bien agradable. Entonces nos dice, vimos en el anterior, que habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Sí, ya la excelencia lo vemos, ese poder en movimiento. La mirra es la amargura, las dificultades, lo vimos. La canela es ese aroma fragante, sí, y que nos habla de firmeza y de estabilidad, y daba una sustancia viscosa. El cálamo aromático 250 también nos habla de balance y de equilibrio, y cómo también el cálamo se usaba para la escritura. Entonces, en la iluminación del conocimiento, así somos iluminados por nuestro Dios, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y de casia también amarga 500, de lo amargo era 500, y de lo dulce 250. Eso nos da aproximadamente 21 kilos que ocurría y que se necesitaba para esto. Esto era mezclado con el aceite de oliva, y el aceite de oliva nos daba prominencia, iluminación, alegría. Miremos que esto tenía que hacerse. Versículo de 25 dice, harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Vamos, el tema de hoy es el superior ungüento, según el arte del perfumador. Esto no podía hacerlo cualquiera. Tiene la forma, lo hace, no. El que estaba designado y escogido para ello, y será el aceite de la santa unción. ¿Sí? Tenía que ser elaborado conforme a las indicaciones precisas dadas por Dios. Nada se dejó al criterio del perfumador. Dios no ha dejado nada al criterio del ser humano. Todo ha de hacerse según su voluntad. Como mucha gente procede
hoy en día y en todos los tiempos con caridad y con compasión, y piensa que con eso es suficiente, que no se requiere fe y que no se requiere de Dios. Yo procedo bien y entonces a nadie le debo nada, no tengo por qué perderme en la condenación, ignorando las Sagradas Escrituras. Este no era un encargo hecho por una persona corriente, adinerada o poderosa, sino por Dios mismo. El perfumador tenía que hacer las cosas como Dios lo ordenó, así también como el tabernáculo tenía que ceñirse a las indicaciones dadas por Dios. Cuando Dios le dice a Moisés en el 25:8, Éxodo 25:8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Por eso nos dice en el libro de Hebreos que Jesucristo no entró en el tabernáculo hecho de manos humanas, sino en el cielo mismo. A Moisés se le estaba dando el diseño del tabernáculo que hay en el cielo, porque allí era donde se hacía la expiación, allí era donde se derramaba la sangre por el pecado que lo cubría. La sangre se derramaba en el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. La tapa propiciatorio significa tapa de misericordia. Se derramaba la sangre, quedaba cubierta, pero vino Cristo y la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita. Dijo Juan el Bautista cuando le vio venir para ser bautizado: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que dice Dios: hagan el tabernáculo y yo voy a morar entre ustedes, un santuario para mí, porque voy a morar en medio de ustedes. Y lo que van a hacer, lo van a hacer conforme al diseño que yo te muestre. El tabernáculo estaba diseñado por Dios, no se dejó a criterio de Moisés, ni de los arquitectos, ni de los sabios o de los genios. No solo el tabernáculo, sino el diseño de todos los utensilios. Así lo haréis. De manera que mezclando y todo ese aceite se hacía según el arte del perfumador. Será el aceite de la Santa Unción. Vimos en la charla pasada anterior que mezclando lo amargo con lo dulce, lo fragante y lo purificador, que en esencia era el significado de la mirra, el cálamo, la canela y la acacia, nos habla de lo amargo con lo dulce, lo fragante y lo purificador, ¿cierto? Y esto se mezclaba con el aceite, y el aceite es el que da brillo, iluminación, alegría y prominencia. Así se producía el aceite de la unción santa. El rigor y lo fructífero del árbol sugerían al hombre recto e ideal, como lo dice acá en Zacarías 14, miremos, Zacarías 4, nos dice: junto a los dos olivos, el uno a la derecha del otro, del depósito, y el otro a la izquierda. 4:3. Y entonces pregunta: ¿qué es esto? Entonces él que hablaba conmigo: ¿no lo sabes? Y respondió Dios. Él respondió y me habló diciendo: esta palabra es la de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos dice también que el olivo significa, ¿qué significan estos dos olivos? Versículo 11, 4:11, a la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Y él dijo: estos son los dos ungidos
que están delante del Señor de toda la tierra, los dos ungidos que estarán por manifestarse dentro de poco y serán los combatientes en el establecimiento del nuevo orden mundial. Ellos harán oposición al anticristo, a la bestia, y harán descender fuego del cielo y convertirán las aguas en sangre, como lo dice allí en Apocalipsis capítulo 11, pero es otro tema, lo digo de paso. En Oseas 14:4 dice que se extenderán, desde el 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el olivo. La unción santa nos hace fructíferos. Se extenderán sus ramas, como también lo dice en el Salmo 52. En el Salmo 52 nos habla que será la gloria de tus hijos, serán como plantas de olivos, nos dice el Salmo 128. Pero miremos en el Salmo 52. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Esto, los olivos, el olivo y el aceite de la santa unción nos hace fuertes, sugieren en el árbol verde, fructífero y fuerte, el hombre recto, ideal. Se extenderán sus ramas como la del olivo, como lo dice también acá en este salmo. Y nos dice en el Salmo 128 también que hay una bendición. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos serán plantados, firmes e inamovibles, seguidores de nuestro Señor y Dios. Entonces tenemos la idea de que es, como lo dicen en Zacarías 4, en el 3, el 6, el 11 y el 14 nos habla y explica qué es esto. Estos son los dos olivos. Explícame qué es todo esto. Y él dice, no es con espada, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Esa es la unción que se hacía en el Antiguo Testamento con ese aceite, mezclando estos 4 elementos de fragancias, 2 amargas y 2 dulces, y unidos con el aceite de la santa unción de machacar las olivas. Y entonces vemos que, como dice en Hebreos 10:1, que todas estas cosas, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede hacer, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley y las cosas dadas aquí en este arte del perfumador es sombra de lo venidero. Allí había una unción física, se derramaba el aceite sobre la cabeza del profeta, del sacerdote y del rey. Y ahora el perfumador en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, que por medio de tiempos amargos, dulces, fragantes y purificadores produce personas ungidas con el fruto del Espíritu Santo, en paciencia, en estabilidad, en firmeza, equilibradas y sabias para la obra del ministerio. 5 elementos tenía allí, los mezclaban con el arte del perfumador. Ahora el Señor toma y en esos tiempos amargos, dulces, fragantes y purificadores mezclados con el aceite, produce Él personas ungidas para la obra del ministerio, como son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en paciencia, pulidos en paciencia, en estabilidad, en firmeza
equilibradas, personas sabias para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombre que utilizan las artimañas del error quieren confundir a los seres humanos y desviarlos de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la unción que el Espíritu Santo produce en el siervo de Dios que Él necesita y quiere levantar. Recordemos que hay una frase que dice que el mundo llama a los capacitados y Dios capacita a los que ha llamado. Dios no llama sabios, Dios no necesita sabios inteligentes, ricos o de buena familia. Los ojos de Dios recorren la tierra para mostrar su poder a través de ellos. Y hombres perfectos para usarlos. Y esos hombres perfectos, ¿quiénes son? Aquel que quiere decir, Señor, te necesito. Aquel que reconoce su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los caminos y las situaciones que atravesamos en la vida de la mano del Espíritu Santo son las que necesitamos para recibir la unción del Espíritu Santo. No hay sufrimiento por el que pases que sea desperdiciado. Dios utiliza ese sufrimiento para desmontar el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, la altivez, la altanería, la grosería, los celos, los pleitos, la codicia, la envidia, los malos deseos, las pasiones. Todo esto está de manera natural en el ser humano y Dios quiere matar todo esto. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 dice: se los digo, hermanos, que cada día muero. Hay que morir al orgullo para que en ese sufrimiento Dios, machacando la oliva, que somos olivas machacadas, y atravesando por tiempos amargos, dulces, fragantes y purificadores, te va a dar una unción poderosa para que actúes en beneficio del reino de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Todo ha de ser, mi amado, para la gloria de Dios. Absolutamente no es para la gloria del hombre. Y ahí se presenta el problema y la dificultad, que un hombre bien ungido predica y la gente se quebranta, llora, se convierte, impone sus manos, la gente se sana, hay milagros, señales y prodigios, y de pronto viene la vanidad, el engreimiento, el orgullo y la prepotencia. Y el apóstol Pablo mismo escribió: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, el cual 3 veces he rogado que me lo quite, y me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Venimos de una actitud arrogante y prepotente, y Dios va a producir en nosotros la humildad de carácter, pero habremos de permanecer en humildad. Por eso hemos de buscar la unción. Se recibe la unción en el momento que recibimos a Cristo, pero habremos de estar buscándola constantemente para que no se levante el hombre viejo de la vanidad y el orgullo. Nos dice que todo debería estar ungido. Versículo 26: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Este será mi aceite. El tabernáculo de reunión o del tabernáculo de la congregación o la tienda de reunión o del encuentro era el lugar de adoración al Dios eterno. Se menciona un tabernáculo en el capítulo 33
y 33:7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y entonces este fue un tabernáculo anticipado, porque aún el tabernáculo se empieza a construir en el capítulo 36, ¿sí? Empiezan a pedir las ofrendas para el tabernáculo y viene del capítulo 36 hasta el capítulo 40, donde se erige el tabernáculo. Ese tabernáculo del que habla en el capítulo 33 era un tabernáculo provisional. El pueblo, después de que levantó el becerro de oro, Dios se alejó del pueblo y Moisés levantó el tabernáculo de reunión fuera del campamento, probablemente simbolizando la excomunión. Pero luego en el capítulo 34 vemos que el pacto es renovado y Dios le dice: prepárate 2 tablas y ven de nuevo al monte, porque voy a darte de nuevo las tablas. Y le dice: escribe en ellas todo lo que te voy a decir, y escriben de nuevo las tablas, porque recuerda que las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés cuando descendió estaban adorando un becerro de oro que habían aprendido, el dios Apis. Estaban adorándole y él de la ira las tiró y las quebró. Pero el pacto fue renovado acá y se ordena el levantar el tabernáculo, y el tabernáculo que se levantó allí donde Dios iba a morar en medio de ellos, ¿sí? Conforme al modelo y al diseño que Dios le dio, estaba en el centro de la congregación y estaba rodeado de las 12 tribus de Israel. Fueron escritas de nuevo, fueron las tablas escritas de nuevo. En el 34:27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces el pacto se renovó y se ordenó que se levantara el tabernáculo ya de acuerdo a este diseño. El propósito del tabernáculo era que Dios habitaría en medio de ellos. ¿Sí? Me harás un santuario, un tabernáculo santo, como lo vimos en el capítulo 25, versículo 8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es allí donde esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10:5 dice: entrando al mundo me preparaste cuerpo. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, algunas versiones dice, tabernaculizó con nosotros, hizo tienda de campaña con nosotros, moró entre nosotros, porque nos dice la Escritura que el tabernáculo de Dios hoy en día es nuestro cuerpo. En 2 de Corintios 5 dice: si este tabernáculo terrenal se destruyere, tenemos una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Y ese tabernáculo somos nosotros, donde habita Dios ahora, no en un templo como el que hizo, como el que levantó Moisés en tabernáculo, o un templo como el que levantó Salomón. Ahora el templo es nuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo dice. ¿Sí? Así como el Espíritu Santo nos separa para Dios en Cristo Jesús y nos santifica, así mediante de la unción con el ungüento superior tenía que ungirse el tabernáculo, el arca del testimonio y todos los utensilios. Todo lo que tocara el aceite de la santa unción quedaba santificado. Nos dice el versículo 27: todo lo que toque será santificado. 29: todo lo que tocare será santificado. La importancia dada a la unción consiste en la función en la vida del pueblo de Israel y hoy en la vida del siervo de Dios y de la iglesia. La unción es importantísima porque la unción nos separa para Dios. Recuerda que la palabra santo quiere decir separado para Dios, separado del pecado y consagrado a Dios. Y en su vida
el hombre es ungido y es regenerado. Hay una santificación instantánea que ocurre en el momento en que la sangre del Cordero es aplicada a este tabernáculo, en que soy separado, en que nazco de nuevo, como dice Efesios 1, 13 y 14, cuando oímos el Evangelio de la salvación y la palabra de verdad, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Sí, y no solamente en una vida espiritual, sino en la vida íntegra. Debemos ser santos, íntegros en lo familiar, en lo social, afectivo, emocional, sexual, laboral, económico, académico, espiritual, en todo. Dios ordenó que todo lo que estuviera vinculado con la adoración tenía que estar ungido. Así fue antes y así es hoy, porque a Dios solo se le puede adorar en espíritu y en verdad. Recuerda cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana y le pregunta, ¿se puede adorar allí o acá? Porque los samaritanos habían, como había enemistad entre los samaritanos y los judíos, ellos levantaron un templo igual en el monte Gerizim. Y entonces ella dice, los samaritanos era una mezcla de 5 pueblos y de judíos. Tenían 5 religiones, 5 dioses, y tenían también a Yahvé o a Jehová. Y entonces ahí en la conversación, ¿se debía adorar allá o ahora o acá? Y entonces Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El que adora a Dios y no es a través de Jesucristo está adorando lo que no sabe. Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿sí? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío en su carne, en los días de su carne. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, repásalo en Juan 3 al 6. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Nos dice primera de Corintios 10:20, que lo que los paganos, los gentiles, los no creyentes, las personas que no han nacido de nuevo, los que no tienen al Espíritu Santo, los que no tienen a Jesús en su corazón, cuando van a ofrecer alguna cosa a Dios, a los demonios lo ofrecen. Palabra dura, pero acércate en adoración a Dios a través de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dice nadie va al Padre, nadie viene, porque Él es la puerta, porque Él dijo, el Padre y yo uno somos. Vimos la triunidad, 3 personas, un Dios verdadero. Lo primero que tenía que ser ungido era el tabernáculo. Hoy ese tabernáculo de Dios somos los creyentes. Cada creyente es templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quieres ser templo del Espíritu Santo? Tienes que recibir la unción santa, el aceite celestial derramado por el Espíritu Santo. Es una obra sublime y suprema de nuestro Dios. Nos dice también allí que sobre carne, Éxodo 30, que sobre carne no sería derramado, no se derramaría. Versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros.
Como vimos, la unción en el Antiguo Testamento era para reyes, sacerdotes y profetas, pero excepcionalmente fue ungido Ciro, ¿sí?, como caso de excepción. Y eran ungidos para una tarea designada por Dios, y Ciro fue escogido y ungido por Dios para dar libertad al pueblo de Judá cuando estaban en la esclavitud en Egipto, desde el año 606, cuando Babilonia capturó a Siria en el 606, y hasta el 538, cuando cae Babilonia, que estaban en una fiesta, en un jolgorio, y sale una lectura en la pared y una mano que escribía: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y ahí mismo entró Darío y se tomó el poder, y ahí vinieron los medos y los persas. Y entonces fueron ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas. La unción en el Nuevo Testamento es exclusivamente para los creyentes, ¿sí?, porque no será derramado sobre carne. Recuerda lo que vimos Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú naces a la vida espiritual única y exclusivamente por la palabra de Dios, que se llama la Biblia, y por el poder del Espíritu Santo, que hace vida a esa palabra en tu corazón, entra y te sella y te hace una persona espiritual. El que es nacido de la carne es carne, y el que es nacido del Espíritu es una persona que tiene un espíritu, habita en un alma y que tiene un cuerpo. La palabra es un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, como lo dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor nos hace estar firmes. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Por eso no será derramada sobre carne, porque cuando una persona viene a Cristo, es sellada con el Espíritu Santo, ya deja de ser carne para ser espíritu. Somos ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, lo dice Colosenses 3, 1 al 4. Entonces nos dice también que hay una prohibición de imitaciones y sustitutos. No se podían hacer cosas similares. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Mira que Dios es rígido, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero es amoroso, tierno y misericordioso. Su gracia se manifestó desde la antigüedad. El pecado se multiplicó en la humanidad y dijo Dios: voy a raerlo y voy a acabar con el ser humano. Pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué no apedrearon a David cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé? Dice la gente que la Biblia es muy machista, pero la Biblia en Deuteronomio 22:22 dice: cuando el hombre y la mujer fueren sorprendidos en el acto del adulterio, los dos serán apedreados. Solamente que le llevaron a Jesús el hombre. ¿Qué hicieron? Machista la Biblia, y ya dice que el hombre y la mujer serán apedreados, pero solo querían apedrear a la mujer. ¿Por qué no apedrearon a David? Dicen la gente: no, pues porque era el rey. Sencillamente porque él se arrepintió. Él se arrepintió y pidió perdón a nuestro Dios y compuso ese hermoso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, no podía haber imitaciones ni sustitutos. Todo lo que hagamos ha de hacerse en el Espíritu Santo. Tanto se hizo así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay sustitutos de la unción. Y mucha gente
Ha creído que donde se salta, se brinca, se grita y la gente se va al piso, es que hay mucha unción. Hay unción en una persona callada, silenciosa, o también en una persona alborotada. Es diversidad de formas. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a la Iglesia, a todo el mundo, a los ángeles y a los principados. Pero las emociones no es un sustituto de la unción. Uy, qué unción, porque habla duro, recio y grita, no. O no es un sustituto de la unción. Las obras hechas por sentimientos, por emociones, por buena voluntad, por compasión o por misericordia, porque las obras nacidas de la carne no pueden descrestar a Dios. Eso no descresta a Dios. Dios no se descresta con absolutamente nada, porque si hay algo bueno aquí en este hombre que habla, es porque el Espíritu Santo lo ha puesto allí y ha venido quitando lo malo. Estoy cargado de cosas malas, pero ya no las quiero, ya las odio, ya pido a Dios y me arrodillo y me postro y le digo: Señor, haz morir lo terrenal en mí, como dice Colosenses 3:5. De buenas intenciones nos dice Isaías 64:6, que nuestras obras de justicia propias en la carne son trapos de inmundicia delante de Dios. Y dice Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de Dios, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. No creas que es sublime lo que tú apruebas, es sublime lo que Dios ha establecido. De manera que todo ha de tener origen en Dios y para la gloria de Dios, como lo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados, el aceite tenía que ser según el arte del perfumador, de lo amargo, lo dulce, lo fragante, lo purificador, mezclado con el aceite, que da brillo, sí, que da iluminación, alegría, prominencia. Se producía el aceite de la unción santa. Ahora de los tiempos amargos, de los tiempos dulces, de los tiempos difíciles y de los tiempos agradables, Dios produce una nueva persona ungida para la obra de Dios. Todo ha de estar ungido. Todo lo que hagas para Dios tiene que estar ungido. Sobre carne no será derramado, sobre una persona que haya nacido de nuevo. Y te lo repito, nace de nuevo aquel que dice: Señor Jesucristo, te necesito, perdona mis pecados, tú eres mi Dios y mi Salvador, y te entrego mi vida. No puede haber imitaciones. No creas que si te mueves en las emociones estás agradando a Dios. Muévete en la voluntad de Dios y Dios se complacerá y podrá decir: eres mi Hijo amado y en ti encuentro complacencia. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la misericordia, de la compasión, de la humildad, de la fidelidad, de la generosidad, de la bondad, de la benignidad, de la nobleza, de la solidaridad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser. Úngeme, equípame, moldéame, transfórmame y úsame. Quiero vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, Señor soberano. Gracias por tu palabra, Dios de la gloria. Señor,
que hagas de nosotros las personas ideales, conforme a tu voluntad, Señor, como el buen olivo que extiende sus ramas, amado Salvador. Bendito eres, que nuestros hijos sean como las plantas del olivo, Dios, que se mueven al lado y lado de las casas. Dios de la gloria, amado Salvador, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por ese ungüento superior. Derrama ese ungüento de tu Santo Espíritu sobre nuestra cabeza, amado Salvador. Como dice, Señor, poderoso Dios, tu palabra, que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, en el Salmo 133, como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende por su barba, por sus vestiduras, hasta el borde, como el rocío de Hermón, y desciende sobre los montes de Sión, los montes de tu pueblo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es la unción que necesitamos, la de tu Santo Espíritu, día a día, que no hay un solo día que no nos postremos ante ti, que cada día nos humillemos, clamemos al Dios eterno por esa unción, poderoso Dios, para vivir siempre para la gloria de Dios. Recibe toda la adoración, amado Salvador. Bendice a tu iglesia en toda la tierra, a tu manada pequeña, siervos de Jesucristo, todos los siervos en el mundo, Dios de la gloria. Bendice, amado Dios, la provisión para cada uno, Dios de la gloria, de nosotros, de nuestras familias. Bendice también, Señor, nuestras naciones, bendice nuestro presidente, los que están en eminencia, también los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos, Dios de la gloria. Oramos también por los que tienen un credo distinto, y en especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.